Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hemos llegado a la lección número 11, titulada en esta ocasión Apresado y Juzgado. Vamos a contemplar las escenas finales de la vida de Cristo. Y cuando hacemos esto, permitiendo a la imaginación que se espacie en cada punto, tenemos la promesa de que un poder subyugador someterá, dominará y subyugará el yo, dándonos conocimiento del plan de la salvación y haciéndonos crecer de gloria en gloria, uniendo nuestra mente con la mente de Cristo. Así que en el nombre de Jesucristo tenemos un privilegio muy grande delante de nosotros y antes de orar, sencillamente queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga será dejado en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Y también, si el Señor lo permite, nos veremos para nuestro segundo complemento, esto es, nuestro comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada en su versión totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que exalte a Cristo, que nos lo muestre, que podamos contemplarle como Él es en su palabra y al contemplarle y meditar en su vida pura y santa, seamos nosotros transformados, unidos a la mente del Dios santo y eterno en esta ocasión. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre celestial, Señor santo y bendito, ahora que abrimos tu palabra para contemplar las escenas finales de la vida de Cristo, pedimos, Señor, que cumplas tu bendita promesa de enviar tu Espíritu para que venga a avivar, para que venga a resucitar las facultades muertas de nuestra alma, Señor, uniéndonos a tu mente, haciéndonos uno contigo, Señor, y al mostrarnos a Cristo, elevándolo y exaltándolo ante nuestros ojos, seamos nosotros transformados de gloria en gloria a tu semejanza. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Háblanos en esta hora, Padre bueno. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar con Marcos capítulo número 14. Es el capítulo 14 el que nosotros vamos a estar comentando. A él nos vamos a limitar y comenzamos entonces con los primeros versículos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Cuando nosotros leemos estos pasajes, nosotros somos confrontados con una actitud que debería ser abominable para nuestras entrañas. ¿Cuál es esta actitud abominable para nuestras entrañas? Mis amigos, aquí hay un grupo de líderes religiosos que con la finalidad de sostener su autoridad delante del pueblo, con la finalidad de, entre comillas, salvar su nación de una posible amenaza o destrucción romana, están planificando darle muerte a aquel cuyas manos y voz solamente se han levantado para bendecir. ¿Hasta qué punto la mente puede estar tomada por el diablo
que siendo líderes religiosos se planifica abiertamente, con alevosía y con toda intención, la mente de un joven que ha dado testimonio de que el Dios Santo le acompaña, de que el Dios Santísimo está sobre él, de que el Espíritu del Dios Santo y Eterno lo usa para bendecir, para liberar, para consolar. ¿De qué manera el corazón debe estar poseído por Satanás, que se planifica la muerte de un ser así, con la finalidad de sostener nuestra influencia o la influencia en los corazones humildes del pueblo? Oh, mis amigos, qué cosa tan aberrante y abominable que líderes religiosos, con la sola finalidad de sostener su poder, su dominio sobre las conciencias de sus semejantes, decidan matar al Hijo de Dios con la finalidad de deshacerse de la amenaza que él representaba para sus cargos, para sus influencias, para su autoridad delante de las personas del pueblo. Detestable, terrible lo que nosotros observamos aquí en Marcos capítulo número 14. Pero lo interesante es que en el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, había que decir que los judíos, antes del comienzo formal de la comida de los panes sin levadura, durante una semana se encargaban de sacar todo vestigio o presencia de levadura de sus hogares. Lo maravilloso es que este día en el que se comenzaba a sacar toda presencia de levadura de los hogares coincidía con el día en el que el Cordero Pascual, del cual la familia iba a participar, era seleccionado. En otras palabras, se escogía el cordero que iba a ser muerto para ser el alimento del cual durante la fiesta de la Pascua la familia en casa iba a comer juntamente con hierbas amargas. Y aquí lo interesante es que en el comienzo de ese día donde se sacaba la levadura de los hogares, una semana antes del comienzo formal de la participación del pan sin levadura, que coincide con la escogencia y elección del Cordero Pascual, entonces en ese mismo día Cristo está siendo tomado, está siendo seleccionado, está siendo apartado para el sacrificio por medio del complot que Dios está permitiendo que se arme, que se conflagre para tomarlo y darle muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros vemos un detalle muy interesante aquí. Escucha esto. Los seres humanos, líderes religiosos aberrantes, abominables, están planificando tomar a Cristo y darle muerte. Pero en la mente eterna de Dios, que ha decidido entregarse a sí mismo en la persona de su Hijo para condenar el pecado en la carne, en la mente eterna de Dios, Dios está permitiendo que este complot aberrante coincida con el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, cuando el pueblo debía elegir su Cordero Pascual, y Dios está permitiendo que este complot ocurra en el mismo día en que se selecciona el Cordero Pascual, para que el símbolo o el tipo se una con el antitipo, el símbolo con la realidad, y la voluntad del pacto eterno se cumpla, dando a Cristo como fiador y garante
para más tarde confirmar la bendita promesa de nuestra redención en la cruz. Es como si, por un lado, los seres humanos nos llenan de asombro por su aberración, por su capacidad de maldad, al elegir a Cristo para darle muerte, para deshacerse de la amenaza que representa a Él, para su supuesta y sostenida influencia sobre los corazones humildes del pueblo. Los líderes quieren eso, pero en la mente eterna de Dios, Dios lo está permitiendo para que el tipo y el antitipo se encuentren, la sombra y la realidad se cumplan o se encuentren, y así Cristo pueda dar cumplimiento al eterno plan de Dios, por medio del cual la raza humana sería redimida para vivir en este mundo con la oportunidad de ver al Cordero que quita el pecado del mundo y hallar en él vida eterna. Por un lado, los planes humanos, terribles, aberrantes, horrendos. Por otro lado, Dios y su mente eterna, permitiendo todas las cosas para que su plan salga conforme a lo establecido. Pero atención, debemos dejarlo muy claro ya desde este punto, para que cuando lleguemos al punto de Judas, no caigamos nunca en la tentación de pensar que Judas, estaba haciendo lo que la profecía decía y por tanto, lo que hizo no estuvo tan malo después de todo. No. Escuchen bien, mientras que Dios puede permitir que las intenciones, los planes de los hombres sean usados por su plan eterno para que la profecía y su promesa se cumplan, la responsabilidad individual de los hombres involucrados en un acto criminal e inicuo como entregar a Jesús a muerte, no queda sin responsabilidad y condenación delante del trono de Dios. Por eso es que estos hombres, lejos de ser héroes que están cumpliendo el plan de Dios, son sencillamente instrumentos del diablo que Dios permite con el propósito de darle cumplimiento a su plan, pero quedan ellos condenados por su inicua acción. Lo mismo va a suceder como con Judas. Así que estas dos cosas, aunque pueden ser usadas en el gran plan de Dios, no dejan sin responsabilidad y condenación a aquellos que están realizando este acto terrible. ¿Ok? Vamos entonces a comentar Marcos capítulo número 14, versículos 3 en adelante, que es el episodio del ungimiento de Cristo en Betania. Vamos entonces a trasladarnos al texto bíblico. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Otros evangelios nos esclarecen y aclaran que se trataba nada más y nada menos de Judas, que tenía consigo la bolsa. Vamos a hacer una pausa aquí. Y se estaba preocupando no por el dinero de Dios, no por el dinero de la tesorería. Se estaba preocupando porque ese dinero de la tesorería era el que él mismo usaba para sustraer para sus intereses personales. No porque era celoso del dinero santo, no, sino porque era celoso del dinero santo que él utilizaba para sus fines inicuos, para sus fines egoístas. Era un ladrón y asumía que los discípulos y Jesús creerían que él era un tesorero celoso, pero lo que era un ladrón.
No estaba guardando el dinero de Dios para la obra, sino para sus propios intereses. ¿Ok? Continuamos. Entonces dice así. Dice aquí el texto bíblico que decían, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, escuchen bien, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que esta mujer está haciendo con Cristo es maravilloso. Escuchen por qué. Porque en la mente santa del Dios eterno, Dios sabía que cuando el cuerpo de Cristo, llegado el momento de su muerte, tocaría reposar en el sepulcro durante el día sábado, por causa de la puesta del sol y la llegada del día sábado, las mujeres que habían preparado especies aromáticas no podrían ungir o no lograrían ungir el cuerpo de Cristo para que éste reposara en la sepultura. ¿Por qué? Bueno, porque llegó el sábado y las mujeres no pudieron ungirlo, sino que fueron a usar las especies aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Cristo durante el primer día de la semana, porque no les había dado tiempo, porque el sábado lo había impedido, porque había llegado el sábado y no habían podido hacerlo. Pero Dios en su eterna mente no permitió al cuerpo de Cristo ir a la sepultura sin haber sido ungido. Y utilizó a una mujer que dio todo lo que tenía y había ahorrado. Y escuchen bien, por favor. ¿Quién sabe cómo lo había ahorrado? Pero Dios así lo aceptó y lo quiso. Y utilizó lo que podría considerarse probablemente como un salario de profesión indigna para cumplir su deseo de preparar el cuerpo de Cristo y ungirlo de manera anticipada para la sepultura. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué cosa maravillosa! Pero aquí hay una lección más. Ese perfume derramado llenaría toda la habitación. Ese perfume derramado alcanzaría para perfumar todo el ambiente donde Jesús y sus discípulos se encontraban. Y aunque algunos pudieron pensar que era un desperdicio de perfume y de valor, asimismo es el santo evangelio de Cristo, donde la gracia de Dios fue derramada y depositada para un mundo que no le interesaba. La gracia derramada en un hombre que alcanzaba para salvar a todos y más que todos, pero que no todos aceptarían ni les interesaría siquiera. La gracia sobreabundó, la gracia fue derramada para salvar a todos, pero no todos procedieron ni cedieron ante su influencia. No todos dejarían que sus corazones fuesen atraídos a la cruz para ser restaurados, redimidos a la imagen de hijos e hijas
a la imagen de Dios. No todos cederían ante la gracia, pero fue derramado de más para salvar a todos y más que todos. En otras palabras, mis amigos, ese despilfarro ante los ojos de los discípulos y de Judas de perfume que se utilizó para ungir el cuerpo de Jesús se asemeja a lo que podría parecer un despilfarro de gracia, pero que sirve para recordarnos que si algún hombre alguna vez llega a perderse, como en efecto sucederá con muchos, no se trató de que la medida de gracia fue ajustada para salvar a esa cantidad que será finalmente salva. No. La gracia se derramó y sobreabundó para salvar a todos y más, mientras que solo algunos pocos decidieron ceder ante el llamado e influencia de gracia para traernos al Calvario. Bendito sea nuestro Señor, cuya redención es más que suficiente. Ahora vamos a continuar con la lectura. Marcos capítulo 14, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí hay algunas cosas interesantes que necesitamos comentar acerca de Judas. ¿Cuál fue la intención de Judas al entregar a su maestro? El deseado de todas las gentes nos dice que Judas planificó entregar a Cristo pensando sacar sacar de eso un provecho económico. A ver, ¿qué era lo que Judas pensaba? Judas pensaba así. Ok, si yo entrego a Jesús, como Él es el Mesías, Judas creía que Jesús era el Mesías, solo que tenía un concepto equivocado de su mesianismo. Judas pensó, si yo entrego al Mesías, cuando vengan a prenderlo, cuando vengan a atraparlo, el Mesías se va a escapar. El Mesías no va a permitir ser apresado. El Mesías no va a permitir eso porque es el Mesías. Y entonces Él no va a dejarse agarrar, no va a dejarse prender. Y cuando Él se libere y se proclame como Mesías y vaya contra toda fuerza opuesta, incluyendo a Roma, entonces yo de todas maneras voy a agarrar alguito para mis ahorros personales de haberlo entregado. Porque después de todo Él no va a permitir que lo apresen, sino que Él se va a soltar y va a triunfar mientras yo saco algo de dinero de su intento de aprehensión. Lo que Judas no sabía es que el Mesías no iba a librarse. Por eso es que cuando Judas se da cuenta que el Mesías no se libra, sino que se queda tranquilito y humilde como cordero que va al matadero, baja su cabeza y deja que lo apresen, Judas se desespera y va y entrega su salario inicuo y dicen, he hecho mal, he entregado sangre inocente. Porque lo que él pensaba era que Jesús se iba a librar y entonces de ese intento él sacaría algo para sus bolsillos. Pero nuevamente, en la mente eterna de Dios, aún esta circunstancia, Dios la va a permitir para encauzar el rumbo del relato hacia la entrega voluntaria y muerte de Cristo en la cruz. Pero la responsabilidad de Judas, mejor le hubiese sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque la libre elección, el libre albedrío de los seres humanos que los defiende o acusa en sus razonamientos conscientes delante del día del juicio en el cual Dios juzgará, dijo Pablo, todos los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En ese día, la libertad de elección o el libre albedrío
en nuestros razonamientos conscientes nos defenderá o acusará. Pero Dios aún así utilizó las acciones humanas o permitió que las acciones humanas dirigieran a su eterno propósito. De manera que aquí nosotros vemos una armonía tremenda entre el plan de Dios previamente estipulado y establecido y el libre albedrío del ser humano, no en conflicto, sino que por un lado los seres humanos son juzgados como responsables, mientras que por otro la voluntad eterna de Dios se está cumpliendo. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Vamos a el episodio de la Cena del Señor. Vamos a leer desde Marcos capítulo 14, versículo número 12 en adelante. Vamos a apurarnos un poquito más. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ok, vamos a comentar algunas cosas aquí muy importantes. Número 1. ¿Por qué Jesús responde a la pregunta de los discípulos cuando le dicen: Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? ¿Por qué Jesús responde de una manera que realza, que demuestra enfáticamente que Él tiene poder para dirigir y controlar todas las cosas que suceden alrededor de sí? ¿Por qué? Bueno, para enseñarle a sus discípulos que no eran ellos los que llevaban las riendas del relato o la trama, para enseñarle a sus discípulos que no son ellos los que están anticipándose a la celebración de la Pascua, sino que Él ya lo tenía pensado, para mostrarle a sus discípulos que la Pascua que van a comer forma parte del gran plan de Dios, en el cual se está encontrando el símbolo de la salida apresurada de Egipto en la liberación del pueblo, y al mismo tiempo se está encontrando con la inauguración de lo que sería un emblema que los creyentes en Cristo recordarían, y por medio de él se proclamaría la muerte de Cristo. Aquí hay algo maravilloso. La Pascua y la Cena del Señor. De la misma manera como el pueblo de Israel fue librado en el mismo momento y hora en que el ángel de la muerte pasó por alto, pasar por alto, pasó por alto los hogares donde había un primogénito hebreo al ver la sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta. De la misma manera,
la ira de Dios sobre el pecado pasa por alto a aquellos cuyas vidas están en la sangre de Cristo y por medio de la sangre de Cristo escondidos en el Redentor, que recibió en su cuerpo la condenación de Dios sobre el pecado, porque el pecado fue condenado en la carne del Hijo de Dios, para que Cristo sea propiciación, que el término, en realidad, el término griego hilasterion quiere decir que Cristo era propiciatorio, el lugar donde, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Dios y la humanidad se encuentran en la persona del Hijo, para que nuestra reconciliación fuese obrada y lograda por lo que ocurriría en el Calvario. Dos símbolos, la Pascua y la muerte del Señor anunciada por medio de la participación de los emblemas de el pan, símbolo o emblema de su cuerpo quebrantado, y el jugo fresco de uvas, emblema de su sangre. Ahora aquí, Cristo dice, atención, que esta es la sangre del nuevo pacto, y dice que por muchos es derramada. ¿De qué pacto esta sangre es la confirmación? Esta es una pregunta demasiado importante. Repetimos, ¿de qué pacto esta sangre es la confirmación y la renovación? ¿De qué pacto? No es la confirmación del pacto hecho entre Dios y el pueblo en el Sinaí. No, porque si este fuese el momento en el que Jesús está confirmando el pacto del Sinaí, antes de darle a sus discípulos a beber de esa sangre o de ese jugo de uvas, representación de su sangre, antes les hubiese dicho, a ver, Juan, Pedro, Santiago, Natanael, Felipe, Leví, ustedes se comprometen delante de mí a guardar este pacto. Se comprometen, y habiendo los discípulos dicho, sí, nos comprometemos a guardar este pacto. Pues entonces tomen. Pueden tomar de esta copa porque ya han prometido que van a guardar este pacto. No. Este no es un pacto garantizado por las promesas de obediencia de los seguidores de Jesús. Este no es el pacto confirmado del Sinaí, en donde el pueblo ofreció promesas de obediencia y, habiendo prometido obediencia apresurada, motivados por la confianza de sus propios corazones, de poder creer ellos, estar en la capacidad de guardar la ley de Dios, en otras palabras, movidos por la confianza de que ellos podían guardar la ley de Dios, prometieron a Dios y dijeron, todo lo que hemos oído haremos y obedeceremos. Pero este pacto del Sinaí fue quebrantado por el mismo pueblo que semanas posteriores, semanas después, estaban adorando a uno, el becerro de oro, que proclamaron como si fuese Jehová mismo que los había sacado de Egipto. Este pacto del Sinaí fue quebrantado. Y el pacto renovado, cuyos símbolos son las tablas que Dios le vuelve a dar a Moisés, es el pacto eterno que ya no llama al pueblo para ver si el pueblo va a aceptar o obedecer, sino que Dios mismo de su propia voluntad restaura, incluyendo los símbolos que recordarían que solamente por la sangre del cordero y de los sacrificios derramados en el templo como sombra, la presencia de Dios aún permanecía y decidía permanecer en medio del campamento. Entonces, ¿de qué pacto es este
¿De qué pacto es este momento en el que Cristo está confirmando con sus discípulos por medio de los emblemas del pan y del jugo de uva fresco? ¿De qué pacto es la confirmación? Es la confirmación del pacto eterno, el pacto hecho entre el Padre y el Hijo, donde Cristo es el garante y fiador de la redención humana, sin que intervengan garantías o promesas humanas, sino solo la promesa de Cristo de que Él sería sustituto y garante del ser humano si esta raza caía engañada en el pecado por causa de Satanás. Cristo en la cruz derramó su sangre en cumplimiento del pacto eterno, el pacto jurado solemnemente, habiendo estrechado sus manos entre el Padre y Cristo antes de la fundación del mundo. El pacto eterno fue establecido entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Así que en este pacto no participaron promesas humanas, porque la humanidad todavía no había sido creada. Por eso se le llama el pacto eterno y depende de que Cristo cumpla las promesas hechas por su Padre, y entre ellos aseguran la redención de la humanidad que está siendo lograda en la cruz. Otra cosa es que esta redención que está siendo lograda en la cruz no sea posteriormente aceptada por los seres humanos, por algunos seres humanos. Otra cosa ese es otro tema. Pero Cristo en la cruz está logrando la redención de la la redención de la raza humana. Cristo la está logrando, la está asegurando, y dice cuando muere en la cruz: hecho está, consumado es, tetelestai en el idioma griego, que quiere decir que ha sido cumplido, que ha sido logrado. Y la pregunta es: ¿qué cosa fue cumplido? ¿Qué cosa fue logrado? Pues el pacto eterno, la redención de la raza. Que otros seres humanos posteriormente vayan a rechazarla es otra cosa. Pero la redención fue lograda, el pacto fue cumplido, para que la redención del hombre, mis amigos, no dependa de promesas humanas cumplidas, ofrecidas. Nuestra redención es un pacto cumplido en la cruz por parte de Cristo, donde se cumplían promesas eternas hechas desde antes de la fundación del mundo. Nuestra redención está asegurada, nuestra redención está garantizada, porque nuestra redención es una promesa ya cumplida y realizada por Cristo en la cruz, para que todo aquel que no se resista a la invitación de Dios de venir al Calvario en arrepentimiento sea así salvo, porque Cristo nos salvó, nos redimió, nos aseguró como posesión divina y unión con la familia celestial en la cruz del Calvario, para que nada impida que un ser humano sea salvo si cede a la gracia de Cristo, si cede a la bendita atracción que lo atrae con fuerza de amor a la cruz del Calvario. Para que contemplen a aquel que desde la cruz nos dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos dice: vuélvete a mí y yo te redimo. Desde la cruz del Calvario, Cristo dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Eso es lo que Cristo dice desde la cruz. Y por eso es que es tan importante comprender que la cena del Señor es el recordatorio del pacto confirmado
el pacto eterno, que es una y la misma cosa que el nuevo pacto. El nuevo pacto no es la confirmación del pacto del Sinaí. El nuevo pacto es la confirmación del pacto eterno, no del Sinaí. El Sinaí y ese pacto fueron anulados por la desobediencia del pueblo, que rompió promesas que no podía cumplir. El ser humano no puede ofrecerle a Dios obediencia y esperar que Dios tome esta obediencia como la razón de nuestra salvación. El ser humano no puede decirle a Dios: Señor, mira, yo te voy a obedecer y tú me salvas. Porque precisamente esto es lo que el ser humano no puede hacer. El ser humano no puede obedecer por sí solo. Entonces, la obediencia que Dios anhela ver en nosotros es el milagro producido por el pacto nuevo confirmado en Cristo. La obediencia que Dios anhela ver en nosotros es el milagro del pacto, es la promesa del pacto cumplido en nosotros por medio de Cristo y su poder. Pero no es la obediencia humana la oferta del hombre para Dios, la promesa del hombre para... No, el que promete es Dios, y Dios promete salvarnos habiendo puesto en armonía nuestros corazones con su eterna voluntad por medio de Cristo y su Espíritu que viene a morar en nosotros. Continuamos rápidamente. Marcos capítulo número 14, versículo 26, introduce la primera mitad, la primera parte de una historia que el autor de nuestra lección de escuela sabática llama historias tipo sándwich, donde hay una introducción, viene otra historia en medio y luego la misma historia de la introducción culmina al final. Y entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Bueno, aquí nos va a presentar el anuncio de Jesús de la negación de Pedro. Vamos a leerlo rápidamente, dice así. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta ocasión de Pedro y el Señor es una ilustración perfecta de lo que acaba de ocurrir en la escena anterior, donde Jesús está confirmando el nuevo pacto. A ver, ¿puede el ser humano prometerle a Jesús fidelidad? No puede. No puede. ¿Qué es lo que el ser humano puede hacer? Que es exactamente lo que Pedro debía haber hecho. El ser humano tiene que permanecer humillado delante de Cristo, su palabra y su cruz. Pedro lo que tenía que haber hecho era decir: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes la debilidad de mi corazón, sabes el egoísmo, sabes acerca de mi yo de semejante de ti, Señor. Este yo que es la lucha más grande contra la cual yo he de pelear. Yo no puedo solo, no puedo, Señor. Te negaré si me dejas a mis propias fuerzas y debilidad. Señor, dame gracia. Señor, ayúdame. Señor, toma mi mano débil cuando yo no puedo dártela. Toma mi corazón de semejante de ti que yo no puedo dártelo. Acobíjame, abrázame, Señor, para no caer y negarte. Y entonces el Señor le hubiera dado su mano poderosa. De la misma manera como le dio su mano poderosa cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas. Y así calmó las tempestades externas e internas, las tempestades que amenazaban con hundir en la adoración al yo
al apóstol Pedro. Cristo lo hubiese hecho de nuevo. Y Cristo lo hará en todo aquel que, lejos de confiar en sí mismo, confíe completamente en la gracia de Cristo, en sus palabras, en las promesas de Cristo y no en nuestra propia fuerza. El secreto y la clave es depender y arrojarse completamente a los pies de Cristo, porque solo Cristo tiene fuerza para librarnos. Solo Cristo tiene poder para sostenernos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. De eso se trata, mis amigos. De eso se trata. Seguimos leyendo. Entonces, esta historia que comienza con el anuncio de la negación de Pedro y va a terminar el capítulo, ¿ok? Digamos, tiene en medio, ¿ok?, el momento de Cristo en el Getsemaní y su juicio, ¿ok?, ante los sumos sacerdotes, ante Anás y Caifás, y termina Pedro con lamentablemente cumpliendo el anuncio de Jesús. ¿Okay? Entonces vamos a leer rápidamente el momento de Jesús en el Getsemaní y el momento de Jesús ante Anás y Caifás. ¿Okay? Marcos 14, 32 en adelante. Vamos a leer aquí. Dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mis amigos, esto es, según Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, este es el momento en el que Jesucristo le está pidiendo al Padre, ofreciendo con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo aquí en el Getsemaní? Según Hebreos capítulo 5, Jesús está pidiendo que el Padre, si es posible, lo libre de la muerte. ¿Cómo interpreta esto el espíritu de profecía? En el deseado de toda la gente se nos dice que 3 veces huyó su humanidad al sacrificio que yacía delante de él. 3 veces huiría su humanidad, intentaría retraerse su humanidad del sacrificio puesto delante de él. La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo era un verdadero ser humano. Cristo estaba experimentando la tentación en su máxima expresión. ¿Y cuál era la tentación? Jesús temía que el odio santo, la ira de Dios contra el pecado fuese tan grande que aceptar y cargar con los pecados de la humanidad y sus consecuencias en sus espaldas equivaldría a quedar separado de Dios por toda la eternidad. Cristo temía que la separación resultase eterna. Cristo temía que su muerte resultase eterna y permaneciese eternamente en el sepulcro. Cristo temía eso. Y no había vestigios físicos visibles de la gloria de Dios alumbrándolo en esa hora en que debía ponerse en la misma angustia que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no interceda más por la raza culpable.
De la misma manera que la angustia de la perdición y el fuego que ha de destruir el pecado en el lago de fuego y azufre, de la misma manera que esa angustia de perdición y muerte tiene que experimentarse en vida, porque los muertos nada saben y por eso son resucitados para que experimenten en vida esa angustia de estar perdidos por la eternidad. Cristo experimentó esa angustia en el Getsemaní y desde el Getsemaní hasta su muerte de cruz, Él la va a experimentar en vida. Y la va a experimentar porque se había puesto a sí mismo con los transgresores y experimentaba las consecuencias del pecado. Y cuando estaba experimentando eso, se sintió verdaderamente tentado a abandonar a la humanidad en su perdición e ir al reino celestial, dejando a la humanidad que pereciera. Y por eso le decía a su padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, líbrame de la muerte. Pero dice Hebreos capítulo número 5, versículo 8 y 9, que habiendo sido oído por su temor reverente, Cristo aprendió por lo que padeció la obediencia. Cristo aprendió la obediencia. ¿Y cómo y cuándo la aprendió? Durante toda su vida, pero especialmente aquí, donde aprendió la obediencia, que consiste en someter su propia voluntad a la voluntad del Padre. Aprendiendo la obediencia y habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo llegado a ser perfecto Salvador al haber aprendido la obediencia, que consiste en someter su propia voluntad a la del Padre, habiendo sido perfeccionado por medio del aprendizaje de la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Por qué? Porque Dios no salvará a nadie en su rebelión y en sus pecados. Dios salvará a todos los que salve, habiéndolos hechos obedientes. Habiéndolos hecho obedientes, Cristo salvará a todo aquel que salve. Porque Cristo aprendió la obediencia, que consiste en someter la voluntad propia a la voluntad del Padre Santo, y habiendo aprendido eso es capaz de enseñarnos a nosotros obediencia cuando creemos en Él y Él viene a morar en el corazón. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículos número 20 y 21, que la sangre del pacto eterno os hace aptos, nos hace aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo llegamos nosotros a hacer la voluntad santa de Dios? ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios enseñó a Cristo la obediencia y Él aprendió la obediencia sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, para que habiendo aprendido eso, llegase a ser eterno Salvador de aquellos a quienes Él nos enseña la obediencia cuando viene a morar en el corazón. La obediencia del cristiano no es la obediencia del cristiano. La obediencia del cristiano es la obra realizada por Cristo en el cristiano, que amolda la voluntad del cristiano con la voluntad del Padre Santo por la operación de su Espíritu adentro. De eso se trata. Para eso Cristo es tentado, para eso Cristo aprende la obediencia, para enseñárnosla a nosotros
cuando Él venga a morar en el corazón al momento de que le creamos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Vamos entonces a concluir con el arresto de Jesús y vamos entonces a leer rápidamente lo que el texto nos dice a partir de Marcos capítulo 14, versículo número 43 y versículo 53 en adelante. Rápidamente dice Marcos 14, versículo 43, dice la palabra del Señor así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. ¡Oh, qué cosa tremenda! El maestro no rechazó el beso de Judas. ¿Verdad que provoca, sabiendo que él es el traidor, verdad que provoca no aceptarle el beso? ¿Verdad que provoca? Pero Jesús en su humildad aceptó el beso que él sabía que era la señal de entrega. ¡Oh, bendito, santo, bueno, glorioso, ejemplo de Cristo! ¡Ah, qué bondad, qué maravilla! Nuestro Jesús es perfecto. Nuestro Jesús es maravilloso. Nuestro Jesús no dejó nunca que la ira e indignación por un acto de entrega y traición le dejase hacer un acto de rechazo hacia Judas. ¡Ah, nuestro Señor es perfecto! Nuestro Señor es maravilloso, bendito y santo. Y puedes creer que Él está dispuesto a hacer eso en nosotros. Puedes creer que todo su poder y santidad están a la orden nuestra, para que lleguemos incluso a tolerar a los que nos hacen mal y a orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. Marcos 14, versículo 53, dice la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Esto es para mostrarnos que Pedro lamentablemente va a negar al Señor más adelante. Y entonces, versículo 57 continúa. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Lo que aparece allá en Juan capítulo número 2, totalmente distorsionado. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Los otros evangelios nos añaden que lo conjuró por el nombre del Padre Celestial. Y Cristo se vio así en la disposición y en la casi obligación por responder, ya que había sido conjurado en el nombre de su Padre. Y él respondió y dijo, yo soy y veréis. Es decir, yo soy, sí, pero no como tú lo piensas. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, yo soy el Cristo, pero no te voy a destronar, no voy a levantarme contra Roma, liberando a Jerusalén, no me voy a defender, sino que voy a ir como oveja al matadero, pero me verás venir en las nubes del cielo cuando me veas a la diestra del poder del Padre, a la diestra del poder de Dios, viniendo en su gloria. Me verás. Mis amigos,
qué ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo, que se dejó abofetear, que dejó y permitió que dieran falso testimonio en su contra y no respondía nada. Guardó silencio delante del odio, guardó silencio delante del falso testimonio. ¿Qué podemos aprender de esto? Mis amigos, Satanás y los hombres pueden destruir nuestra reputación, pero no pueden manchar ni en un solo punto el carácter que ha sido formado a la semejanza divina por el poder del mismo cielo, por el poder del Espíritu. Cualquier cosa que se diga contra nosotros puede acabar con nuestro nombre y reputación, pero Dios no nos ha dicho que nos preocupemos, que construyamos una reputación. Dios nos ha mandado a edificar el carácter, y mientras los hombres y Satanás no puedan tocar el carácter, Dios es glorificado. Y en su tiempo, Dios hará justicia. Mientras tanto, como Cristo, le entregamos la venganza a aquel que es capaz de hacer como Él quiera en su tiempo. Él es bueno, Él juzgará, Él reinará y vendrá a poner todas las cosas en orden. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos de usted diciéndoles, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.